las chicas, mis amigas, nuestras libreras de cabecera de Había una Voz, con ustedes María Laura Tarascón, rarezas matemáticas, históricas y geográficas. Muy ambicioso, pero vamos a tratar de divertirnos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos todos pensando en el partido del viernes. Yo les voy a traer un comentario sobre apuestas y probabilidades que por ahí les sirva para el pro de familiar. Yo estoy ubita porque estaba en contra de las apuestas, pero ahora veo 90 a favor de Inglaterra, 10%, 90 a favor de Francia, 10 para Paraguay. Y dije, che, si tuviera el aguinaldo lo hago, lo pongo. Hay que desconfiar de las intuiciones para eso. Bueno, después les cuento un poco más. Primero, rarezas matemáticas. Como sabrán, yo soy librera, vengo del palo de las humanidades, que generalmente las matemáticas no son opuestas, ¿no? Pero de vez en cuando me divierte buscar temas que me desafíen. Y ustedes saben que un gran divulgador de las matemáticas es Adrián Paenza, ¿no es cierto? ¿Lo conocen? Sí. Matemática, estás ahí. Y él es el que va a prologar este libro, les voy a leer un poquito, que habla del último teorema de Fermat, que es una gran locura matemática que suscitó, por cierto, muchas apuestas mundiales. Él dice, porque hay que leerlo, ¿no? Dice, ¿puedo leer? Sí, obvio. Por último, en la vida, uno está acostumbrado a que las pasiones involucran a dos o más personas, hombres y mujeres jurándose amor eterno en cualquier variante que los relacione. Sin embargo, las pasiones también involucran el arte y la ciencia, aunque no siempre lo parezca, y este libro es una obra maestra. Como nunca antes había leído en mi vida, un hombre callado y tranquilo, al menos en apariencia, enamorado de su mujer y su hijo, estuvo también enamorado de este problema, el último teorema de Fermat. Y no lo quiso soltar hasta que lo resolviera. Y la idea central es esta: o él terminaba con el problema, o el problema terminaba con él. El camino fue sinuoso, difícil, con mucha bruma y escollos que parecían insuperables. Pero justamente por eso vale la pena leerse. Y permitirse imaginar que uno es él, y cuestionarse personalmente qué hubiera hecho uno si hubiera estado en una situación similar. Y todos los libros que traigo hoy tratan de eso, ¿no? De las pasiones. De las pasiones y de los hobbies que generalmente se incuban en la adolescencia y en la niñez, y que nunca hay que desestimarlos. Obvio. Porque los hobbies y las pasiones nos van a veces a dar sentido a nuestra vida. Bueno, ¿quién fue Fermat? Fermat fue un magistrado del siglo XVI, o sea, no se dedicaba a las matemáticas. Las matemáticas eran su hobby. Entonces, ¿qué hacía? Era muy brillante. Escribía conjeturas, lo que se llama antes de demostrar un teorema. Escribía conjeturas, se lo mandaba a matemáticos amigos y no les daba la respuesta. Entonces, se divertía haciendo eso. Ah, un sádico era. Sí. Aparte, perdón, hago un apunte, digo. En esa vieja lógica tan bella y que para mí se terminó de morir con el celular, que es el intercambio epistolar. Muy bien. Porque incluso el mail permitía el intercambio epistolar. Sí, exactamente. O sea, les mandaba... Bueno, todo el tema del intercambio epistolar tiene mucho que ver con este tema de una conversación que se continúa en el tiempo. Y justamente él, y lo que es epistolar o lo que es en un libro, él hace el último teorema, se lo encuentra después que él muere, era un magistrado francés común y corriente, en un margen de un libro de matemática, él anota: les dejo este problema. Ahora les voy a decir cuál es. Les dejo este problema, pero no les dejo la solución. Búsquenla. Dice, el margen es muy estrecho para que yo les haga la demostración. Y este teorema suscitó la intriga y el apasionamiento de todos los matemáticos del mundo. De hecho, han ofrecido premios millonarios para resolverlo durante 358 años. 358 años para resolver el último teorema de Fermat. A ver si se los puedo explicar, si les interesa rapidito. ¿Ubican el teorema de Pitágoras? Sí. Yo no soy matemática, estoy muy lejos de serlo. El teorema de Pitágoras lo estudiamos en la primaria y habla de los triángulos rectángulos, ¿sí? La suma de los dos catetos más chicos, digamos... La suma de catetos a los cuadrados es igual a la hipotenusa al cuadrado. Perfecto. Eso lo vimos todos. Y Fermat dijo, porque tiene ganas de divertirse y percoder en su época, dice... ¿Qué pasa si en vez de al cuadrado lo hacemos al cubo o al 4 o a la potencia 5? A cualquier otro número que no sea 2. A otra potencia. Exactamente. X al cubo más y al cubo es igual a z al cubo. Prueben a ver si esto se puede hacer o no. Nunca dio la respuesta y se murió. Ok. Entonces, no es un teorema que vaya a cambiar nada espectacular en el mundo.
pero es un desafío. Este libro es la historia de ese desafío. Se puede leer como un policial matemático. Les digo, yo entiendo muy poco matemática, me lo devoré. Tiene anécdotas sabrosísimas, como por ejemplo Pitágoras. Pitágoras, el fundador de la hermandad pitagórica, dice, esa hermandad pitagórica incluía muy poca gente. Y viene otro matemático reputado de su época, la antigua Grecia, y quiere formar parte. Y él, como tiene miedo que le haga sombra, no solo no lo deja entrar, sino que lo manda a quemar, por ejemplo. ¿No? Ok. O sea, para que vean las disputas que hay en torno a la matemática. Y entonces, ¿dónde viene el tema del hobby y la pasión? Hay un niño que a los 10 años, en Inglaterra, en 1963 más o menos, entra a una biblioteca pública y se encuentra en un librito con el último teorema de Fermat. Y él dedica toda su vida, se llama Andrew Wiles, y dedica toda su vida a tratar de demostrar el teorema. En secreto. Andrew Wiles. Wiles. Ok. Solo se lo muestra a su mujer y él vuelve de la Universidad de Princeton, donde trabajaba, saluda a su mujer, saluda a su hijo, cena y luego se va al desván, que era el único lugar donde él podía estar. Tenía miedo de que lo espiaran o de que supieran que estaba tratando de resolver esto. Ah, se paranoiqueaba. Sí, bien paranoico y con razón. Bueno, ya lo van a ver. 7 años escondido en el desván. En el año 93 anuncia que lo resolvió. Alguien le encuentra un error, gran frustración. Y ahí les voy a leer el último párrafo para que digan, porque esto nos sirve a nosotros cuando tenemos un problema, que es pensar en un problema. Dice, al año siguiente le dice a la mujer, el día de cumpleaños de la mujer, te tengo el regalo. Lo resolví. Y lo anuncia. Es bellísima la historia de la matemática que tenemos acá, bellísima la historia de Andrew Wiles, un hombre que dedicó su vida a una pasión de la niñez. A ver. Bueno, no, después, si hay tiempo, les voy a leer para que jueguen una apuesta en un cumpleaños y la ganen. A ver. Está muy bueno. Mira lo que dice sobre pensar, ¿no? Se trata básicamente de pensar. Con frecuencia uno escribe algo para aclarar sus pensamientos, pero no es necesario. En particular, cuando uno se tropieza con un verdadero punto muerto, ¿viste que nos pasa? A veces tenemos ese run run. Cuando hay un problema real que uno quiere superar, el pensamiento matemático rutinario no sirve para nada. En el camino hacia esa nueva idea tiene que haber un periodo largo de tremenda concentración en el problema, sin distracción. Uno no puede pensar en nada distinto al problema, solo concentrarse en él. Luego hay que detenerse. Después hay algo así como un periodo de relajación durante el cual el subconsciente parece hacerse cargo y es durante ese lapso cuando surge la nueva idea. ¿No? Charles Sanders Peirce decía, ¿qué? maestro el que inventó el que creó la semiótica, ya bueno, no lo sé. Está el razonamiento deductivo, el inductivo y el intuitivo. La abducción, decía él. Sí. Serendipity, en algún punto, que es en eso sí. que en algún momento va a venir. No momento, vas a encontrarlo repitiendo. No vas a encontrarlo repitiendo ni lógicamente, pero porque hay un pensamiento que subyace, que ya se hizo previamente. Exactamente. ¿No? Bueno, les cuento. Muy amigo de cuando te bañás. A mí me pasa eso, ¿saben cuándo? Cuando nado. ¿Cuándo nadas? Yo nado, a veces nada más tengo un problema o algo, digo, me voy a nadar, 20 minutos, después de los 20 minutos la mente entra en otro, fluye por otro. Exactamente. Bueno, les cuento rápido, a ver, no sé si es tan fácil. Dice a ver, a cámara. A cámara. ¿Qué pasa con el pensamiento intuitivo? Nunca hay que desestimarlo, porque la intuición recoge cosas que nosotros por ahí no podemos ver, como por ahí que Lisandro ahora en realidad hace que me escucha, pero está, no sé, lo otro distraído con algo, ponele. El pensamiento intuitivo no hay que desestimarlo, pero para las apuestas no sirve, muchachos. A ver. No sirve. No sirve, dice. Los problemas de probabilidad, tienen que ver con probabilidad y estadística, ¿no? Son controversiales, porque la respuesta matemática, la respuesta verdadera, es con frecuencia contraria a lo que la intuición nos sugiere. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, y si uno puede imaginarse a nuestros ancestros al acecho de un venado joven y sopesando la decisión de si lo ataca o no. ¿Cuál es el riesgo de que la madre esté en la cercanía, lista para defender a su cría y herir al atacante? ¿Cuál es la probabilidad de que surja una mejor oportunidad de alimentarse si esta es arriesgada? Un talento para analizar probabilidades debería ser parte de nuestra composición genética y, sin embargo, con frecuencia esta falla. La intuición falla para este tipo de evaluaciones.
Y uno de los problemas de probabilidad que va más en contra de la intuición tiene que ver con la posibilidad de compartir el día de cumpleaños. Estamos en una fiesta, hay 10, 15 personas. Gachi Pachi. Gachi Pachi. Dice, imagínense, bueno, una fiesta o una cancha de fútbol. Dice, con 23 personas, 22 jugadores y el árbitro. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de esas 23 personas cumplan años al mismo día? ¿Cuál es la probabilidad de que 2 personas, entre esas 23, cumplan años el mismo día? A ver, ¿vos te arriesgás? No. ¿Qué probabilidades hay que en 23 personas que hay en una cancha de fútbol o en un cumpleaños? Porque tenés que hacer 23 por 365, aparte podés tener días bisiestos, así que eso ya me rompe totalmente. Tira un número porque nos va a echar la audiencia. No sé, 50, 1 sobre 50. Estoy tirando totalmente 1 sobre 50. 1000. No. Con 23 personas, porque no ese es el cálculo. Después si querés. ¡Qué viva! Con Esa 23 tenía la respuesta. personas y 365 días para escoger, parecería poco probable, como vos has hecho, que 2 personas compartan el día de cumpleaños. Si se le pidiera que calculara la probabilidad, la mayoría de la gente diría que a lo sumo es quizás de un 10%. Vos dijiste menos todavía. De hecho, la respuesta verdadera es un poco más del 50%. Es decir, la probabilidad de que haya 2 personas en la cancha que cumplan años el mismo día es más alta que la probabilidad de que no las haya. Bueno, pueden jugar, por lo tanto, en una fiesta de 30 personas, esto se incrementa aún más. La probabilidad todavía es más alta. Vale la pena que apuesten que 2 de ellas comparten el día de cumpleaños. Ok, bueno, pero vos no apostás las fechas o quiénes, apostás la probabilidad de que suceda. La probabilidad de que suceda el match, pero tenés altas probabilidades. Claro, no, porque ahí lo dividí. Claro, ahora, porque estaba mal hecho mi razonamiento. Tiene muchas anécdotas muy divertidas, pero se los aseguro, se los súper recomiendo. El último teorema de Fermat, la aventura matemática más grande de todos los tiempos de Simón Singh, rarezas matemáticas. Ahora que seguimos, ¿históricas o geográficas? Históricas. Históricas. Atlas de micronaciones. ¿Qué Eso es ya una lo quiero. micronación? ¿A qué te suena? Ese es el próximo que les compra. Sí, miren lo que es este libro objeto esa tapa de deseo. ya te vende. Ediciones Godot, editorial argentina de cosas. ¿Querés que lo abra el Sí, mira. Este es el rey. Lo que vuelve a un estado reconocible como tal es el hecho de que nosotros aceptamos de un modo u otro que existe. O sea, es una convención, un estado. Atlas de ¿Cómo se llama esto? Atlas de micronaciones. No, pero ¿el desplegable ese? El desplegable este. No lo sabría decirte. Tiene un nombre, ya me voy a acordar. Vale, cuando me digas. Graciano Graciani. Sí, ¿de qué trata? Tano. Tano y productor de cine, de televisión, periodista, locutor. O sea, perfecto. La pasión debe ser la geografía. ¿Qué es una micronación? Son pequeños estados o naciones que se constituyen por, la verdad, la locura de alguno que dice, este va a ser mi país, este va a ser mi estado, esta va a ser mi nación. Hay un caso argentino, a ver si se acuerdan, la región de Araucanía. Ok, claro. O sea, la Araucanía en el siglo XIX, 1860 más o menos, los mapuches, digamos, detentaban de alguna forma la ocupación de lo que es parte de la Patagonia y el sur de Chile. ¿Y cómo nace el reino de la Araucanía? Viene un francés, entra por Chile y dice, se da cuenta de que hay presiones del gobierno chileno y argentino sobre esta zona, sobre los mapuches, entonces va a hablar con ellos y les dice, ¿por qué no se independizan? Yo los voy a representar. Y los aborígenes, como ven que viene un francés, o sea, un europeo, creen que tiene ciertas credenciales y lo nombran el reino de la Araucanía y Patagonia y lo nombran a él, a este francés, el rey. El rey. El rey. Bueno, claramente el gobierno chileno y argentino, o sea, fueron contra esto, lo deportan, pero el tipo trata de volver 3 veces porque él se cree el rey de la Araucanía y la Patagonia. Oriel Antoine de Tounens. Muy bien, muy bien. No, muy bien, no lo busqué pero... No, muy bien pronunciado, yo no lo traje porque merci. No sabía así. De rien. Bueno, después hay otra, que es la micronación más conocida del mundo, les traje un videíto, que se llama lo ponemos. Sealand. ¿Se los digo antes qué es? Sealand. Durante la Segunda Guerra Mundial, la plataforma petrolera. Sí, que más que petrolera en realidad eran islas artificiales que el gobierno de Londres ponía, el gobierno inglés ponía
para poder, cerca del estuario de Támesis, para poder detentar qué barcos entraban y salían. O sea que sí, eran islas artificiales, que son 2 tanques como una plataforma petrolera oxidada. En el año 60, bueno, después la dejaron en desuso, y en el año 60 un excéntrico, como estos que fundan micronaciones, llamado Bates, ahí están los hijos, dice, quiero poner ahí una radio. No la dejan porque la BBC tenía la supremacía del monopolio. Y entonces era el cumpleaños de la mujer y dice, ya sé, yo voy a tomar posesión de esto, se lo voy a regalar a mi mujer para el cumpleaños y nos vamos a ir a vivir ahí. Y va a ser la princesa de Sealand. A ver, ¿quieren ver algo? Ahí estamos viendo que Bueno, arranca él bajando desde... sí, no es él, es un periodista. Es un periodista que baja desde un helicóptero. Desde un helicóptero. Sí, porque les muestra... si quieren buscarlo en internet, este principado o reino de Sealand tiene su propia página web. Ayer entré, es muy divertido. Sí, aparte hacen todos, te tiran pasaportes, te venden la ciudadanía. Tiene moneda, No, y de hecho tiene cierto reconocimiento internacional, porque en un momento dicen que un alemán entra en sus aguas jurisdiccionales. Ya van a ver, es una plataforma, por ahí la vemos, muy divertido. Y ellos lo toman preso en ese islote 3 meses hasta que el gobierno alemán viene a negociar. O sea que él dice, alguna entidad como nación tenemos. Bueno, entren al sitio de Eso pasó. Sealand, eso pasa. Qué patada. Y después escuchás a la mujer y a los hijos de cuenta lo que fue vivir ahí. Igual los hijos son los descendientes y bueno, siempre quieren... ahí lo estamos viendo en pantalla. Es entrar, literalmente dos tocones, no es 2 tocones, ahora se me fue la palabra, y una plataforma. Sí. Roy Bates y 7 dormitorios tiene. Es un bucólico. Bueno, Atlas de Micronaciones. Tienen miles de estas historias y hay una que yo no le va a interesar casi a nadie, pero lo voy a decir porque es el escritor que más amamos con Nancy, que es Javier Marías. Él crea un reino literario que se llama, y acá está, la isla de Redonda, que es una isla real que existe en las Antillas. Claro. Pero bueno, él nunca fue, pero digamos que a los que tienen sentido del humor, como si yo te nombrara vos, sos el conde de Redonda, de mi reino de Redonda. Un reino literario de un escritor que ya nos abandonó. Atlas de Micronaciones. Atlas de Micronaciones, Graciani, lindo. Creo muy interesante. Cuando termine de leer el último que les compré. Y hay otro, el millonario de Las Vegas, que ¿qué es lo que quiere? Como es libertario, digamos, el millonario de Las Vegas, quiere un lugar libre de impuestos. Entonces toma un atolón en el Pacífico, lo hace llenar de arena y demás y lo nombra su propio reino de Minerva, donde no hay, después lo echaron, donde no hay impuestos. Bueno. Ok. Y otro escritor francés, que también la misma editorial, está Godot, misma editorial argentina. Che, tremendas tapas. Sí, rarezas. Traemos otra vez, se llama Rarezas Geográficas. Estas son curiosidades sobre la medición del tiempo. Solamente les voy a leer. Espectacular. No, espectacular. Espectacular, aparte siempre en alguna reunión van a sorprender. A ver, dice. Quede bien. Quedas entretenido y no hablamos de política. En este libro aprenderemos que ciertos años han durado 445, 385 o 251 días, que determinadas fechas han sido suprimidas del calendario, que otras por el contrario fueron agregadas. Y ahora les voy a contar esta. Que Francia jamás abandonó la hora impuesta por los alemanes en 1940, que los etíopes festejaron el año 2000 en el 2007, que los soviéticos inventaron una semana de 5 días, o que el segundo que utilizamos es de hecho demasiado breve. Y yo les voy a contar nomás eso. Francia actualmente tiene la hora de Berlín. Ok. Francia pero por el meridiano. No, le corresponde por el meridiano y desde 1911 tenía la hora de Greenwich, de Londres. Okay. ¿Sí? Durante la ocupación, en 1940, cuando entran los alemanes, en las zonas ocupadas utilizan la hora de Berlín porque por un tema de logística. Claro. ¿Sí? De ida y venida de trenes, de más cargas y demás. Cuando Francia se libera, dice no, tenemos que volver a la hora original, no a la hora de los ocupantes. Y se dan cuenta que no les conviene, porque la Europa continental les resulta más amigable para hacer negocios que Londres. Entonces, mantiene hasta el día de hoy la hora con Berlín. Claro. Por un tema de recursos económicos. Volvemos a la historia, porque la simiente del tratado que va a fundar la Unión Europea es el Tratado del Carbón, que firman entre Alemania y Francia, casi en el 60,
cuando aparte se rompe el eje de competencia que siempre El eje. desencadenó en guerra entre las dos potencias las dos continentales potencias, de Europa, sí. que eran Francia e Alemania. Alemania. Es una muy linda historia y muy interesante. El Tratado del Carbón, ya lo voy a buscar. El Tratado del Carbón. Yo siempre hay un libro que es tremendo, que se lo recomiendo a cualquiera, que sale unos buenos mangos, que es Diplomacia de Kissinger. Ajá, diplomacia. Entonces, de por Kissinger, ejemplo, mira. todo lo que va pasando en la reconversión Sí, de Europa. de después de la Europa, Segunda Guerra. pensar que los europeos, como todos sabemos, se masacraron Sí. hasta la Segunda Guerra Mundial y había tres grandes potencias continentales, por lo Sí. menos en la modernidad. Rusia, Sí. en sus dos versiones, Alemania, Francia y Gran Bretaña como potencia Sí. con sus particularidades. Sí, que Entonces, la sigue teniendo. las relaciones entre ellos marcaron sí, toda la marcaron tensión. un tiempo de Bueno, geopolítica. el cambio de una alianza que hace De Gaulle con Adenauer en ese momento, Sí, es decir, con no Adenauer. competimos más, Claro, nos aliamos. Nos aliamos. rompe toda la dinámica. Eso, y ahí alrededor y ahí de eso del está, tiempo. Y la hora, bueno, muy linda tu anécdota que viene a confirmar la hora. Y después, bueno, otra. ¿Por qué se llama 30 de febrero? No, es casi como explicar el teorema de Fermat, así que lo voy a hacer sencillo, pero cuando pasamos del calendario juliano al gregoriano, vieron que ahí están los días bisiestos, porque hay un Claro. tema de que hay que compensar que sobran 11 días. Bueno, en Suecia deciden hacerlo de otra manera, entonces en algún momento se olvidan de hacer los cambios y resulta que un año tienen que agregarle un día a febrero y existe el 30 de febrero de 1712 en Suecia. 30 Así de que, bueno, febrero de... Mil- como se agregaron un día para compensar. Para compensar una serie de desfasajes que habían tenido ellos por no haber pasado al calendario gregoriano como pasamos todos los otros países. Que a todo esto leí que no sabía que cuando pasamos al calendario gregoriano se borraron 11 días de un plumazo al mes de octubre. Del 5 de ¿Cómo? octubre pasaron al 16 de octubre. Nos fuimos a dormir y al día siguiente. Sí, porque había que compensar una serie de desfasajes temporales. Para, ¿y esto está en este libro contado? Sí. ¿Y cuándo se fumaron 11 días? ¿En qué año exactamente? Y No, cuando- bueno, no importa. cuando fue el pase del calendario juliano al gregoriano. A ver, para. Mira, che. Para. El pasaje al calendario. Y aparte le fumaron los que cumplían. Bueno, yo cumplo el 2 de octubre, así que... 1582. Ok. Eso fue cuando el Papa Gregorio intenta poner al mundo su reforma del calendario. Bueno, no importa. Pero tiene cosas muy entretenidas. Sí, venía, cuando vos me habías presentado, que venía uno que era de Stefan Zweig, Momentos Sí, Estelares a de la ver, Humanidad, ¿qué pero... es lo que pasa? Stefan Zweig es un gran escritor que amamos, que le voy a dar un lugar especial, Momentos Estelares de la Humanidad. También tiene anécdotas históricas muy entretenidas, pero desarrolladas más largo, y se los voy a traer solo a Zweig la vez bueno, que pues viene. yo quería contar alrededor de ¿qué querés Fouchet, contar? el tenebroso, ¿Qué? que es Fouchet. de eso hay. Sí. Ajá. Ese no lo leí. Fouchet, el tenebroso, mira que leí como más de Tremendo, 7. pero cuando hagamos la columna Bueno, de cuando Fouch, hagamos, vamos. Y entonces, hago algún apuntecito sobre ¿te eso. gusta Zweig entonces? Sí, Sí, y aparte, Fouchet. si no quieren leer a Zweig, de última pueden ver alguna de Wim Wenders, tipo Gran Hotel Budapest. Exactamente. No, pero es muy entretenido. Muy Por ejemplo, entretenido. historia de 24 horas en la vida de una mujer, es un libro que tiene 100 años. Decir, qué visionario. Bueno, pero salgamos del tema masculino-femenino, que ya venimos con 2 viernes. Rarezas matemáticas, históricas y geográficas de la mano de María Laura Tarascón en Había una voz. Se ha sumado